Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a nuestro último programa Agenda Constitucional. El último hasta ahora, no lo sabemos, ya no habíamos despedido una vez y sin embargo tuvimos que abrir un nuevo ciclo. Vamos a estar haciendo los balances, la mirada de qué es lo que viene, cómo queda este proceso, como todas las semanas junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad, y Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este último programa. Muy Hola a bien. todos. Hola. Hola. Pero la idea, tal como lo habíamos anticipado la semana pasada, es dar una mirada y hacer un balance de lo que ha sido no solo lo que ocurrió en el plebiscito, no solo la forma como termina este proceso, sino más bien del ciclo completo. Incluso lo podríamos extender a la propuesta de la presidenta Bachelet. Tres intentos de cambio de constitución que hasta ahora nos han dejado, para algunos, en un giro de 360 grados, tal como estábamos, para otros, algo se pudo haber aprendido en el camino. Partamos con eso, Francisco. ¿Cuál es el balance que haces del proceso en general? A ver, digamos que vaso medio lleno, vaso medio vacío. En lo procedimental o formal, creo que este proceso 3.0 cumplió la previsión de las reglas. Se sometió la propuesta del Consejo a un referéndum de salida y el resultado fue que la ciudadanía participó masivamente, más de 13 millones de ciudadanos votando, eh, despejando la duda que existía si efectivamente había mucha apatía o fatiga constitucional y que esta se podría traducir en un absentismo generalizado. Eso no ocurrió y bien, se ha cumplido la prohibición de las formas de la reforma que habilitó este proceso en enero de este año. En lo sustantivo, en cambio, el resultado de este proceso 3.0 es el resultado de un proceso fallido, tal cual lo fue el proceso 2.0. Y hay una nota común. Son procesos fallidos ambos con un resultado electoral inapelable. Es decir, hay un divorcio en materia de propuestas. El proyecto de la convención en su minuto, el proyecto del Consejo Constitucional, aparecen divorciados de lo que el electorado siente que es la propuesta correcta de constitución. Algunos, Joañán, por ejemplo, el politólogo, ha reclamado la falta de sentido común de las élites, pero ciertamente que hay un fracaso de las élites. Hay un fracaso de las élites que eh, han hecho lo imposible por no ponerse de acuerdo, ¿m? Por desahuciar acuerdos y desahuciar una política constitucional basada en el diálogo. Y ahí cobra importancia, valor, y ahora se ha valorado recientemente las declaraciones que en su minuto el expresidente Lagos formuló en torno a la carencia de acuerdo que él observaba en el proceso 2.0 y en este proceso 3.0. Hay otras cuestiones que son accesorias. La disputa por la hegemonía electoral en la derecha está abierta. No está claro que Chile Vamos, republicanos, amarillos y demócratas sigan juntos. Y cunde el nerviosismo en estas filas, digámoslo así. Otra cuestión accesoria es que el clima de la relación gobierno-Congreso Nacional, gobierno-oposición en el Congreso Nacional, es un clima que parece que se va a mantener o agudizar. Hay una suerte de estado naturaleza hobbesiano, de enfrentamiento, de confrontación, de polarización en el Congreso Nacional que hace muy difícil establecer un diálogo fructífero sobre reformas legales. Más allá del mérito de las propuestas que el Ejecutivo haga, porque nosotros sabemos que las propuestas del Ejecutivo, en una lógica de diálogo, están abiertas a ser modificadas. Eso no existe hoy día, no se observa. No está la clase política para lo que en su minuto fue la democracia de los acuerdos, para lo que fue en su minuto el acuerdo Lagos-Longueira, que dio origen a la Agenda de Modernización del 2003. Estamos lejos de eso. Y tenemos una clase política que está lejos de la disposición que tuvo la clase política
en el pasado para llegar a acuerdos sustantivos. Me llama la atención dos cosas adicionales. Una suerte de coro griego de opinólogos, empresarios, economistas, también algunos abogados, en torno a que este resultado electoral vendría a, comillas, legitimar la Constitución de 1980 y sus reformas. Y se habla de la Constitución de Pinochet-Lagos. Esto me amerita una precisión. Ni el referéndum de 4 de septiembre del 2022, ni el de este domingo, fueron llamados o convocados para confirmar la legitimidad del estatuto heredado de 1980. Y por tanto, esa afirmación es un serio sofisma. Y ahí yo quiero rescatar las opiniones dadas por la expresidenta Bachelet en orden a que la cuestión constitucional está abierta. Porque si hemos vuelto al principio, el principio de las cosas está determinado por la detección de un problema constitucional en el país y el plebiscito de 2020 que abrió el segundo proceso daba cuenta de la necesidad de que hubiese un proceso constituyente. Cuestión distinta es si esta cuestión constitucional va a ser abordada en el mediano plazo desde la perspectiva de procesos con participación ciudadana como los que hemos tenido, o va a ser abordada desde la perspectiva de la reforma constitucional. Yo me abstengo de una opinión prospectiva, ¿ah? Pero naturalmente esos son los escenarios. Y por tanto no creo que hayamos vuelto necesariamente al punto de partida así de simple. En este recorrido de 5 años hemos tenido un aprendizaje respecto de los procedimientos. Espero que un aprendizaje respecto de qué no hacer, de no incurrir en posiciones sectarias maximalistas, y un aprendizaje en torno a las cuestiones centrales que deberían ser abordadas en una reforma institucional en el futuro de mediano plazo. ¿Cuáles son esas cuestiones, a mi juicio? Y en esto hay una coincidencia con la opinión, por ejemplo, vertida por la presidenta Evia y por el vicepresidente Valle en entrevistas que Bárbara Briceño hizo en este mismo medio. Y es que efectivamente hay una primera cuestión de régimen político que abordar y que es insoslayable para la gobernabilidad del país. Segundo, a mi juicio, para la cohesión social del país y la estabilidad sociopolítica, es esencial abordar la cuestión del Estado social y democrático de derecho y los derechos sociales robustos. Y tercero, es necesario abordar la descentralización administrativa del poder desde la perspectiva del traspaso de competencias y de un mejoramiento del control público del poder, porque es precisamente la descentralización la que, de algún modo, está porosa a fenómenos de corrupción que son cada día más preocupantes. Es decir, este proceso nos ha vuelto al principio, pero yo creo que hemos logrado sacar de estos procesos algunas experiencias, algunos aprendizajes, y podemos identificar hoy día cuestiones que siguen presentes en la cuestión constitucional en la que se juega la legitimidad de nuestras instituciones. Bueno, vamos a abordar los desafíos que quedan pendientes. Tal como lo decía Francisco, pudimos conversar con la expresidenta y ex vicepresidente de esta instancia y pareciera que hay un consenso en que al menos en el sistema político hay que avanzar de todas maneras. ¿Cuál es tu balance, Mm. Soledad, de todo lo que hemos vivido en este proceso, este largo proceso? Yo creo que la pregunta bien de fondo es si sigue estando una necesidad o si realmente hubo una necesidad de un cambio constitucional, ¿ya? Y ahí yo creo que hay que ser como los médicos, ¿no? Antes de ver la medicina hay que ver bien el diagnóstico o replantearse el diagnóstico o si el diagnóstico se mantiene después de 4 años, ¿no? O de 10 años si quieren. Em, Se ha dicho que hay un problema de gobernabilidad y que por eso era necesaria una reforma constitucional. O sea, dicho de otra manera, sería el tema del sistema político. Pero si uno mira bien las normas, es verdad que el sistema político se podría cambiar cambiando leyes electorales, no cambiando la constitución, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya un problema ahí. Hemos visto un Congreso fragmentado, un Congreso en que es difícil llegar a acuerdos, pero para evitar esa excesiva fragmentación no es necesario
iniciar un nuevo proceso constitucional, ¿ya? O sea, efectivamente se puede hacer mediante cambios a las leyes electorales, ¿ya? Hay que considerar, eso sí, como decía Francisco, que probablemente el problema no sea solo un problema de fragmentación, también es un tema de la clase política, de si está dispuesta a llegar a acuerdos o no. O sea, no es que la solución solo se vaya a dar por disminuir la cantidad de partidos políticos, ¿ya? O sea, también hay que considerar que no es la varita mágica para el problema, para el diagnóstico. Vuelvo, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos? ¿Ya? Eso se podría hacer mediante cambio de leyes electorales. ¿Es el minuto para hacerlo? Ahí yo creo que hay distintas posiciones, ¿ya? Algunos dirán, bueno, hay un consenso, tanto en la Comisión Experta como en el Consejo Constitucional había un consenso transversal a distintos partidos políticos de distintos sectores que estaban de acuerdo en que había que modificarlo. Pero claro, también para la ciudadanía que sigamos con este tema en vez de seguir con otros temas que parecen más sensibles, no sé si es la señal más adecuada. Yo no soy política y eso no me incumbe, digamos, pero uno igual tiene una cierta sospecha de que tal vez no sería tan bien recibido, que después de 4 años, que yo creo que en el resultado igual no es solo una posición respecto de los textos propuestos a plebiscito, sino también una posición de la ciudadanía de esto ya no me interesa y por eso voto en contra del proceso. Yo creo que hay un voto ahí de algo de eso. Entonces, claro, seguir discutiendo sobre el sistema político ahora, no sé si es la mejor señal tampoco, pero se puede hacer mediante leyes electorales, ¿no? Respecto al tema de la legitimidad, que era como otra de las razones, ¿no? Yo creo que el efecto secundario que tuvo este segundo proceso o tercer proceso es que efectivamente, si bien los plebiscitos no eran sobre si estoy a favor o no de la constitución vigente, sí les legitimaron de alguna manera. Ya, o sea, en el segundo proceso hubo mucha discusión ahora de la constitución vigente ha permitido gobernar a gente de derecha y de izquierda, permite los derechos sociales porque en realidad este tema es un tema legislativo, no todo tiene que estar en la constitución. O sea, al final sí se defendió, o sea, aunque no digan que no, digamos, que no, el plebiscito no era sobre eso, de tal manera, como digo, como un efecto secundario quizás no buscado, creo que sí queda legitimada, ya queda más legitimada que antes por lo menos. En cuanto al origen, ya a la discusión del origen, de si es legítima o no es legítima por su origen. En el fondo, o sea, me parece a mí que en el discurso hubo cierto consenso de que con las reformas que tuvo, con la forma en que se ha aplicado, con la posibilidad actual de reformarla, no es la misma que antes y en el fondo sí sirve, ¿ya? Y si no sirve, bueno, hay que decir por qué no sirve. No solo, ya como que el solo argumento del origen creo que ya no es suficiente para iniciar una reforma como completa desde cero. Y el tema de los derechos sociales, que me parece a mí que es el otro tema del Estado social, de que se discute de fondo si eso llevaría a un nuevo proceso, o sea, merita un nuevo proceso. Yo creo que también uno de los temas que se discutió harto en este último proceso, quizás por la excesiva extensión, ¿cierto?, del texto, y en la anterior también pasó eso, ¿no? Es que llegamos a cierto acuerdo de que muchas de estas cosas tienen que estar a nivel legislativo, ¿no? O sea, que no puede ser muy deseable efectivamente que haya más derechos. O sea, yo no veo por qué no tendría que estar el derecho a la vivienda en la Constitución vigente y se puede agregar, ¿no? Se podría agregar una cláusula de Estado social, pero en el fondo también hemos discutido mucho este año de que el detalle del cómo lo regulo, de cómo participan los privados, que lo dejemos al legislador. Bueno, entonces, de nuevo, si es al legislador al quien tenemos que llamarlo a regular estos temas, bueno, quizás no amerita una reforma constitucional del tamaño de decir hay que escribir una nueva constitución, ¿ah? Entonces yo creo que no ha sido en vano el proceso. O sea, en el fondo estas cosas no estaban claras hace 4 años. Yo creo que se han ido decantando precisamente por los procesos que hemos vivido. Y efectivamente hemos también aprendido el tema de la necesidad de los acuerdos, pero yo tampoco quisiera que simplificáramos el resultado del plebiscito en decir, si se hubiera llegado a acuerdo se habría aprobado, ¿ya? Yo no creo que sea tan así porque yo veo un sector, uno nunca puede hacer el desgregamiento del voto, ¿no? Un sector que votó en contra de los procesos, ¿ya? Un sector que se sentía que la clase política no lo entendía, que no entendía las prioridades de la gente, que seguíamos con esto, ¿no?
y también un sector de más a la derecha, digamos, de republicanos o desgregado de republicanos, que votó en contra de un texto que consideraban que era un texto de centro-izquierda. Ya, aunque parezca una cosa extraña, pero lo consideraban así, ¿no? Entonces, precisamente por las incorporaciones de Estado social, pero también por cosas que simplemente a mí me parece que eran lecturas erradas, ¿ya? Del texto. Entonces, si yo decía así, frente a este texto consideraron que era así, bueno, ¿cómo habrían considerado un texto de acuerdos? ¿Ya? O sea, o un texto que hubiera sido igual al de la comisión experta, por ejemplo. Probablemente habría habido una campaña aún más fuerte de ese sector de muy a la derecha. Entonces, no podemos decir que simplemente si se hubiera llegado a un acuerdo se habría alcanzado un resultado positivo explícito. No estoy tan segura. De nuevo, no tenemos nunca lo vamos a tener el voto secreto, gracias a Dios, digamos, pero hay que considerar que esos factores sí existen. O sea, el voto en contra no es un voto homogéneo, ¿ya? Tiene muchos en contras adentro. Y eso sí hace pensar que efectivamente un proceso, o sea, lograr un texto nuevo con un proceso como este, claro, se ve bien difícil porque siempre es más fácil, me parece a mí, votar en contra porque hay algo que no me gusta de la propuesta, que lograr decir, mira, voy a votar a favor porque me gusta el todo. ¿Ya? Creo que es mucho más fácil al final para la gente ver que si la constitución vigente todavía funciona, digamos, votar en contra de lo que sea, digamos, porque hay algún detalle o algún tema que no me satisface. Sí, es difícil de sacar conclusiones tan taxativas si es que en realidad no tenemos a más el contrafactual. Patricio, voilà. A ver, han sido años bien intensos. Hemos ido a las urnas como país 13 veces en los últimos 7 años. 5 veces fuimos a votar a propósito del proceso constitucional. Desde el punto de vista del resultado que yo esperaba, es un fracaso. Y yo vengo transmitiendo esa cierta pena o melancolía desde julio, porque veía que no se producía el acuerdo indispensable. Tengo 2 comentarios a lo que han planteado Francisco y Soledad. Un primer comentario sobre, yo no creo que el pueblo, digámoslo, sea infalible. Esto de Vox Populi, Vox Dei, no lo creo. A veces nos equivocamos, las mayorías se equivocan y después se arrepienten. Pero tampoco creo que el pueblo sea una suma de irracionalidades, una chusma inconsciente, y que sería mejor que estas cosas las resolviéramos con un grupito de iluminados, de sabios. No creo eso. Yo creo que estos resultados de los últimos años revelan una cierta racionalidad básica. Hay una racionalidad básica. Pese a todo, pese a que no ayuda en nada la franja que se transmite por televisión, nada. Pese a que las redes sociales lo hacen muy difícil. Pese a todo, hay una cierta racionalidad. Ahora, yo creo que para ser ecuánimes, no podemos otorgarle racionalidad solamente a los resultados que nos gustan. En estos días hemos escuchado a algunas personas decir, bueno, este último resultado demuestra esto, y se borran los anteriores. O el año pasado, el pueblo habló, el sentido común profundo de la nación chilena, de los copihue y la araucaria el 4 de septiembre. Ya, pero cuando el resultado es 63% para Bachelet con Matei, o es 56%, no es la araucaria, es que la gente está agotada, está cansada, son las fake news. Entonces, eso a mí me parece realmente muy inaceptable, ser selectivo. Esto es acumulativo. Yo creo que hubo mucho de sentido común. No fue una locura cuando el año 2020 un 80% de los chilenos pensó que era importante intentar un proceso constituyente. Y yo no le faltaría el respeto a la inteligencia de ese 80% diciendo que fueron víctimas de un engaño. Están todos fumando opio.
Pero tampoco me parece justo decir que el 62% que el año pasado votó contra la primera propuesta era un grupo de gente que fue engañada por los fake news y que era gente con... No, no, aquí hay una cierta racionalidad. Incluso los resultados de las elecciones para convención y consejo tienen mucho que ver con una coyuntura. Cuando elegimos la convención veníamos saliendo de una crisis económica profunda motivada por la pandemia, con un gobierno muy impopular, y eso significó un castigo a la derecha muy brutal, atípico. No es lo que corresponde a la historia chilena que la derecha tenga un 24% de los votos. Y claro, ahora el año pasado, cuando elegimos, ahora antes, en mayo, también pasa algo parecido, es una coyuntura bien especial, un gobierno que no se lograba enderezar, muy impopular, pero hay una cierta racionalidad. Yo quiero rescatar eso y los mensajes que nos ha enviado el pueblo de Chile hay que sumarlos e integrarlos. La gente quería una nueva constitución, pero no le gustaron las dos propuestas. En algún sentido se legitima la constitución que tenemos. Yo estoy de acuerdo con Francisco, no se votaba la constitución del 80, pero digámoslo de esta manera. Eh, lo ocurrido muestra que no era tan terriblemente mala para unos y otros, porque cuando apareció en el horizonte una coqueta alternativa a la pareja con la que hemos estado durante 30, 40 años y alguien se sintió tentado a echar una canita al aire, ¿ah? A los pocos minutos se dio cuenta que no era mucho mejor, ni siquiera un poquito mejor, sino que era mucho peor, ¿ah? Y volvimos a nuestra casa con la pareja que tenemos, ese hombre o esa mujer que tenemos hace 40 años, con todos sus defectos y fallas, y decimos, bueno, ahora hay que tratar de seguir arreglándolo. Esto no es teoría, pero esto es lo que pasa con los pueblos después de 40 o 45 años. Y se hizo un esfuerzo, a mi juicio, bien intencionado, serio y necesario. No fue una pérdida de plata. Invertir en instituciones nunca va a ser una pérdida de plata. De paso, ayudamos, yo creo, a la socialización cívica de 5 millones de chilenas y chilenos que se habían desentendido de la República. Nosotros arrastrábamos a 5 millones de chilenas y chilenos que no votaban y no les interesaba. Y por supuesto, cuando vuelven a votar, cuando los obligamos a votar, llegan con una serie de prejuicios o de juicios categóricos, y no va a ser sencillo que esas personas socialicen cívicamente. Y en ese sentido, estos ejercicios ayudan, porque la pelea por la democracia es la pelea de la época contemporánea. La pelea por la democracia es la tarea histórica, junto con el cambio climático, son las tareas históricas que nos tocaron. Mantener la democracia, el gobierno de los iguales, con libertad, y salvar el planeta. Entonces, bajo esa óptica, estos episodios, nuestras pequeñas peleas, nuestras escaramuzas, hay que medir si contribuyen o no a tener un país que es capaz de conversar, que cumple con las reglas, que los resultados se respetan. Nunca dejemos de admirarnos la rapidez y la limpieza de nuestros procesos y que la gente a fin de cuentas cumple sus promesas. Estuvimos en este último proceso porque la gente que ganó el año pasado había prometido que iba a haber un nuevo proceso. Y yo siempre voy a rescatar el valor de cumplir la palabra empeñada. La gente que ganó el año pasado, yo no estaba en ese grupo, había prometido algo y lo cumplieron. Y les costó caro Con un gran probablemente, costo. Sí. con un gran costo, pero eso tiene un valor para la convivencia de los próximos 20 años y nos pueden cobrar esas personas que cuando prometemos algo tenemos que cumplirlo. ¿Ah? Así que yo veo también un cierto fracaso lamentable, pero dentro del empeño de este querido país por ir progresando en democracia y en civismo. Ahora, no es fácil, como decíamos, uno no puede decir esta es la razón o no, pero sin duda quizá uno podría posar que hay una cosa que sí nos queda más o menos claro, y es que Chile no es un país de extremo. Chile requiere relativos acuerdos, más allá de un acuerdo particular o no, no sé si necesariamente lo hubieran apoyado, pero esa sensación de que había un proyecto que estaba demasiado cargado hacia un lado y ahora lo mismo al revés,
el hecho de estas campañas, más allá del contenido, si daba miedo o no, pero que se veía que una polarización muy grande asusta a la gente. A la gente le gustan las cosas graduales, los cambios lentos, tranquilos, reposados, y eso no nos presentaron en ninguna de las dos alternativas, o esa era la sensación ambiente que se sentía. ¿No creen que puede haber algo de eso, Francisco? Mm, Coincido con tu apreciación, Bárbara. Yo quiero tomar algo de lo que decía Patricio. Patricio hablaba de una racionalidad en el pueblo de Chile. Efectivamente, yo creo que hay un cierto sentido común en la ciudadanía, en el pueblo, que se ha expresado el 4 de septiembre del 2022 y el 17 de diciembre. Y ese es un sentido común de un pueblo moderado, no de centro, moderado, un pueblo que quiere acuerdos, que quiere que la clase política se entienda. Y por eso rescataba la opinión de Joañán en este punto, creo que él acierta. Aquí hay un divorcio de las élites con la ciudadanía. Las élites están enfrascadas en una suerte de comillas guerra civil, ¿ah? Inconducente a nada, cuando lo que importa es el destino del país, son los intereses superiores del país. Creo que ahí hay una cuestión. Creo que en todos estos procesos, además, ha sido útil el sufragio obligatorio. Recuerdo cuando el año 2009, con el profesor Carlos Uneus, defendimos con mucho esfuerzo, vano, el sufragio universal obligatorio, la inclusión automática, y advertimos los riesgos del sufragio voluntario. Bueno, el sufragio obligatorio de algún modo ha repolitizado, en el buen sentido del término, a la ciudadanía, la ha interesado en los temas políticos y en aquellos que son de mayor importancia, los temas políticos constitucionales. Yo creo que ahí hay un efecto virtuoso de estos dos procesos que creo llegaron a quedarse. Hoy día tenemos una opinión pública mucho más informada, a pesar de las redes sociales, de las fake news, mucho más informada respecto a los temas constitucionales, y yo creo que ese es un valor que hay que destacar. ¿Soledad? Yo concuerdo con que gracias a esto tenemos el voto obligatorio y ojalá llegue para quedarse, digamos, ¿ya? Uno de los Sí, y problemas que tenemos, hay un intento del Partido Liberal por revertirlo, pero parece que no tuvo mucha aceptación. porque además, claro, también se ensucia la idea de que, claro, el primer plebiscito no fue con voto obligatorio y los otros dos sí, entonces también para los temas comparativos siempre te complica eso, ¿no? Del tema que estás comparando porcentajes, pero de un universo muy diferente, ¿no? Pero bueno, más allá de lo que los cientistas políticos necesiten para poder comparar, ¿no? Creo que es positivo efectivamente porque la ciudadanía se vuelve a interesar o está obligada o forzada de alguna manera a interesarse por temas que es importante que sí se pronuncie, que no se mantenga ajena. Así que yo creo que efectivamente es otro de las consecuencias de este proceso, si quieren, no buscado, fue esto, ¿no? Una revalorización del tema del voto obligatorio y que en fondo ahora quienes estaban a favor del voto voluntario parece que tampoco se pronuncian tanto, ¿no? O sea, en el fondo ha bajado la guardia de todos los que tenían ciertos resquemores, probablemente por cálculos políticos lo hacían, ¿no? Y así que yo creo que ese es otro gran, o sea, o el gran ganador, digamos, junto con el CERVEL, que como decíamos antes, efectivamente no hay que acostumbrarse a que en hora 45 o hora y media, o sea, en 2 horas tengamos los resultados. Sí, sí, es muy impresionante. O sea, es muy impresionante y de forma pacífica, sin, Sin digamos, cuestionamiento, en sin la crítica. calle, claro, o sea, a pesar de la polarización existente. O sea, yo creo que es demasiado rescatable y efectivamente uno se acostumbra porque gracias a Dios funciona así, ¿no? Pero podría no ser así. Si uno mira a otros países, efectivamente, no es así. Entonces, eso también concuerdo que hay que resaltarlo de todas maneras. Patricio. Yo no quiero hacerlo de una forma que suene pequeña, porque de verdad no quiero que suene pequeño, pero el fracaso tiene responsables. En una de esas, el contexto era tan difícil ahora y en los últimos 4 años, que aunque hubiéramos tenido pura virtud, pura inteligencia, pura generosidad, quizá igual hubiéramos fracasado, porque a veces las fuerzas históricas
nos superan, ¿no es cierto? A veces tú tienes una crisis económica, tienes una cuestión planetaria adversa, pero a mí en principio no me gusta nunca diluir tanto las responsabilidades individuales. Las cosas pueden ser distintas y si no salen bien hay responsabilidades. Nosotros en Chile tenemos la experiencia dramática del 11 de septiembre de 1973. Por supuesto que hay causas globales. La Guerra Fría no es algo que inventó Chile, ¿no es cierto? No es una cosa que nosotros... Pero cada actor tiene responsabilidad por lo que hace y lo que deja de hacer. Y en ese sentido la autocrítica es muy importante. Y en segundo lugar la crítica. Primero la autocrítica y segundo la crítica. El proceso fracasó el año pasado porque hubo errores. Hubo grupos y personas que hicieron cosas que produjeron resultados nefastos, que polarizaron más, que generaron temor, generaron miedo. Y recordémoslo, cuando esas personas intentaron justificar la derrota diciendo que había sido por las fake news, se les dijo, no, pues no sean frescos. O sea, está bien, las fake news existen, pero asuman sus responsabilidades. Asuman sus responsabilidades. No somos unos corchos que flotamos en un mar de historia ciega, ¿ah? Que nos mueve a donde quiera llevarnos esas fuerzas. No, somos seres humanos con responsabilidad, con libertad. Necesitábamos un acuerdo y no hubo un acuerdo. Y yo lo dije en mayo, junio, julio y agosto, los principales responsables de que no haya habido acuerdo son los que ganaron las elecciones en mayo. Cometieron un error, a mi juicio, un error histórico. Por supuesto, tiene razón Soledad, no sabemos, no podemos saber cuál habría sido el resultado de un plebiscito en que desde Gabriel Boric hasta José Antonio Kast hubieran llamado a votar a favor. No sabemos si era posible eso, no sabemos, pero tampoco sabemos si hubiera ganado. Capaz que hubieran perdido. Por eso es lo que Chile necesitaba. Y esa era la única forma de ganar, creo yo, como lo demostró lo que ocurrió este domingo. Porque el error de tomar encuestas aisladas, la encuesta que decía, un 87% está de acuerdo en expulsar rápido a los inmigrantes ilegales, check. Un 89% cree que es bueno que tú tengas cuentas individuales blindadas, heredables, check. Y sumamos eso, y con eso construimos una propuesta, ¿no? Como si la suma de las partes hace un todo. Eso fue un error, y la gente tiene que asumir los errores. Yo creo que es súper importante. Es difícil hacerlo, porque apenas alguien hace una autocrítica se le vienen encima, en vez de valorarse la autocrítica, se te van encima, entonces quizás hay que esperar más tiempo, más tranquilidad, pero yo de verdad creo que hubo una cierta farra, y me da pena, me da pena, porque estuvimos cerca, esto lo dije, estuvimos cerca. Hubiera sido mucho más rico haber terminado el año con una constitución con reconocimiento a los pueblos originarios. Eso a mí me duele que no lo tengamos. ¿Cómo puede ser que no lo tengamos? ¿Ah? ¿Cómo puede ser que no lo tengamos? Bueno, ha sido Bueno, un ciclo extremadamente largo, agotador para muchos. La gente, tal como decían, obviamente en algo tuvo que influir ese ya cansancio, como lo que decía, como la resaca constitucional o cansancio constitucional, han sido debates muy, muy arduos, pero que no quiero terminar sin agradecerle a usted haber estado con nosotros tanto tiempo, toda la semana, comentando todas las cosas que iban ocurriendo. Patricio, además, que hace ya varios años. Los dos procesos, con muchas jornadas muy intensas, muchas votaciones, muchas cosas que discutimos aquí arduamente también, junto a todos los otros abogados que estuvieron con nosotros toda la semana. Patricio, Soledad, Francisco, ha sido un privilegio, un orgullo para mí también estar con ustedes toda la semana. Les quiero dar las gracias a nombre de MOL por habernos acompañado. Y uno nunca sabe, capaz que nos vemos pronto de nuevo. En una de esas, a lo mejor, ¿por qué no? oye, gracias a Emol TV, gracias a ti, Bárbara. Gracias a Pancho y a Soledad por compartir este año. Igual, ha Estuvo sido un muy, gusto, muy rico. Patricio, amigo, Soledad, no nos conocíamos, pero ha sido muy grato. Muchas gracias a todos y también a los que nos escucharon, sobre todo a los que nos fueron siguiendo semana a semana o algunas semanas.
Sí, pues muchísimas gracias a todos. Uno nunca sabe, que en una de esas terminamos con un nuevo proceso o al menos con algunas reformas puntuales. Ya lo decíamos, el tema político, por ejemplo, que es muy relevante. Muchas gracias también a ustedes quienes nos acompañan semana a semana. Por supuesto que vamos a seguir ahorrando esto y otros contenidos, los que estén justamente en nuestra agenda, aquí como siempre en EMOL TV.